Están con nosotros Marité Bustamante, que ha sido regidora de la Municipalidad de Lima. Marité, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y al doctor Víctor Acuña, que es asesor legal de la Federación de Autos Colectivos, que a su vez agrupa a unas 100 organizaciones, 100 a nivel nacional, de los autos colectivos. Doctor Acuña, buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. A ver, vamos a comenzar, si le parece, con Por supuesto. Marité, para que nos puedas explicar, Marité, el diagnóstico inicial. A lo largo de la semana les decía, que mi primera impresión, y creo que el público también se lleva una parecida, es que estamos invadidos por los taxis colectivos, los autos colectivos. No hay un plan serio y un plan que uno pueda mirar de aquí a unos 30 años. ¿No? Lo que tenemos es un metro, unas líneas que ahora se están arranchando, la línea 3, la línea 4, un poco la línea 2, entre el MTC, ATU. Es un desmadre. Entonces, en ese desmadre, cuando la autoridad no la tiene clara, ¿no? El alcalde quiso empadronar, y dijo que no, se desdijo. ATU dice, no se empadrona eso. Yo veo todo un caos, creo que tú también, y los autos colectivos avanzan firmes, y ellos son los que están ganando la batalla. ¿No es así? Muy buenas noches, Jaime. Buenas noches a quien nos acompaña y a quien nos oye en sus casas. Lo primero que me gustaría decir es que el transporte público urbano es un servicio público. Y cuando hablamos de un servicio público nos referimos a un servicio que es esencial para la vida en comunidad, sobre todo en una ciudad que tiene 11 millones de habitantes. Para que ese servicio público funcione de manera eficiente, tenemos que hablar de un transporte público masivo. Y les voy a poner un ejemplo muy concreto. En el mismo espacio que ocupan 3 taxis colectivos para llevar a 12 personas, alcanza un solo bus que lleva 60 pasajeros. ¿Por qué eso es importante? Porque mientras unidades más pequeñas se tienen, más espacio ocupan y por tanto se genera mayor congestión. Entonces, no podemos tener un sistema de transporte eficiente, rápido, seguro, sostenible, con micromovilidad, con pequeñas unidades. Necesitamos, como las grandes capitales del mundo y como todas las demás capitales de Sudamérica, un transporte público masivo. ¿Por qué, doctora Acuña, los autos colectivos no lo pueden, digamos, asimilar, y por qué no es posible, digo, lo que se ve, que se pueda, a través de estas 100 organizaciones, formalizar el auto colectivo, pero no esas unidades, sino que puedan vender esas unidades, digo yo, y comprar grandes unidades y que el transporte pueda ser masivo en, precisamente, grandes buses? ¿Por qué la micromovilidad informal? ¿Por qué se incrementa? ¿No? ¿Por qué la informalidad, ¿no? De origen? Claro, hemos conocido antes de la reforma del transporte que existían un sistema de transporte sustentado pues en empresas de transporte, ¿no? De Lima y Callao, de empresas formales, cuyas rutas eran pues de Lima Norte a Lima Sur, o sea. Y esta oeste también, ¿eh? Pero ¿qué pasó? O sea, ¿no? Hay que preguntarnos qué pasó, porque acá, bueno, y lo digo en la práctica porque hablar en teoría es muy fácil, de estadísticas. ¿Qué pasó? Claro. O sea, que se implementó este sistema de corredores complementarios que han causado todo el incremento de la informalidad que ya existía en un menor grado, de acuerdo con estadísticas. ¿Por qué? Porque hablemos de los corredores. El corredor azul. ¿Cómo se inicia esto? El de la Avenida Arequipa. El de la Avenida Arequipa. Recuerdo perfectamente, porque yo también he asesorado empresas de transporte urbano de Lima y Callao, formales, empresas debidamente autorizadas en aquella oportunidad por la Gerencia de Transporte Urbano, ¿no? A los cuales se les recortó sus rutas. Tenemos un corredor azul a los cuales se perforaron los contratos de concesión para dar inicio a marchas blancas, cuyos costos fueron cubiertos por el Estado, o sea, eran pasajes gratuitos, marchas blancas, y estamos hablando de contratos de concesión autosostenibles, donde el Estado no tenía que poner un sol.
Eran las mismas empresas concesionarias las que tenían que cubrir todos estos gastos. Claro que la concedente en aquella oportunidad Protransporte, o sea, tenía ciertas obligaciones. A ver, ¿no? creo que ahí tú eras regidora. Por supuesto. Y creo que recuerdas bien el caso. A ver, Por supuesto. ¿qué tienes que descargar ahí? Creo que lo primero que hay que señalar es que en el 2018 hay un cambio normativo que le da al transporte público de la ciudad el carácter de servicio público. Eso es muy importante, porque con la reforma de liberalización de la economía durante el fujimorismo, se liberalizó el transporte urbano. Entonces, todo aquel que tenía dinero y podía invertir en una combi o en una Custer, ¿Eso iba... fue en qué gestión? No, eso es en los 90, o sea, cualquiera... 2018 has dicho. No, lo del servicio público se aprueba con la ley, ahorita te digo el número de la ley, es la ley 3900 de creación de la ATUS. Una disposición 2018, final de la sí. creación de la ATUS establece que el servicio de transporte público urbano es un servicio público. Así es. ¿Por qué es importante que se defina que sea un servicio Pero él se refirió a otra cosa, ¿eh? Es que te voy a decir por qué eso, pero está encajado. el tiempo. Tiene que ver con lo siguiente. En el 2014 el transporte público el transporte urbano no era un servicio público y por tanto no podía ser objeto de una política de subsidios. Lo que habilita el régimen de servicio público es que tú, como Estado, a propósito de que es un servicio esencial, puedes cubrir... Pero lo que está diciendo el doctor Acuña es que empezaba diciendo que hubo empresas que han quebrado, me parece haber entendido, porque cuando se habilitan los corredores, se hace una marcha blanca y se ocupa, creo que sin consulta aparente, se pasa por encima de unas empresas y estas empresas quiebran. No, eso no es verdad. A ver, lo que no es verdad. Lo que sucede es lo siguiente, quiero terminar de hacer la explicación. Pero para tener clara la... Es que es importante. Porque ahí hay un tema ahí. El señor Acuña ha hablado de concesiones que son autofinanciadas. ¿Qué quiere decir una concesión autofinanciada? Que la concesión ella misma, con los ingresos del servicio, se financia. ¿Por qué la Municipalidad de Lima en el 2014 aplicó ese sistema? Porque no había una normativa de carácter nacional que estableciera que el transporte público de pasajeros, el transporte urbano, sea un servicio público. Entonces, esa es la razón. Ahora, en el 2018 se señala que el transporte urbano es un servicio público, se aplica una política de subsidio. Y quiero decir una cosa más. La pandemia ha trastocado los hábitos de transporte de la ciudad. Entonces, hoy hay muchos menos viajes que antes. Y el esquema financiero que sostuvo las concesiones de los corredores estaba hecho con una proyección de demanda distinta. A ver, vamos. Entonces, creo que esa respuesta satisface la explicación porque estamos en que habían empresas de transporte formal. Luego vienen los corredores, que creo que fue algo bueno, ¿no? Que vengan los buses, paraderos, la gente haciendo cola en el paradero, como cualquier ciudad, cualquier capital que se precie de ser tal. Pero mi pregunta iba en que, ¿por qué hay tantos taxis colectivos y por qué hay tanta informalidad? Pero usted me dijo, ¿cuándo se implementaron los corredores? Ahí vamos. Ya, entonces, a ver. Ahí vamos. Ya. O sea, a la actualidad, estamos hablando de concesiones que son la participación de empresas privadas que asumen los riesgos, como toda empresa privada. Y claro que la idea de los corredores complementarios, si se hubiesen implementado conforme lo establecían los contratos y la ley, excelente, ¿no? Pero primero que el contrato de concesión no estableció exclusividad a los corredores complementarios, hablamos pues ya en forma integral, ¿no? El tema de corredor azul, Avenida Arequipa hasta Miraflores, tema de corredor rojo, corredor morado y corredor amarillo. Los corredores en Pero lo que dice el señor Acuña no es preciso. Disculpe, y tengo la documentación que se lo voy a alcanzar. No establecía exclusividad. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué pasó en ese interín? Y lo dijo el propio extinto alcalde de Lima cuando ingresa a la alcaldía, dijo que eran inviables. No tenían ese estudio de inversión, el plan de promoción de la inversión privada. No tenían estudio de factibilidad.
¿no? No, Y dijo eso no es que verdad, eso era eso es inviable. mentira. No, pues... Eso es mentira, por señora favor, Acuña, porque hemos sido... No, pues yo no le hemos- estoy interrumpiendo. Nosotros este. hemos... No, pero a ver, hay es que usted aclarar está bien las diciendo algo cosas, ¿no? impreciso. Es A ver, que todo está sustentado, está técnicamente... A ver, yo no vengo acá todos sabemos- a decir lo que yo creo, sino yo soy un técnico, abogado... A ver, una por una, por constitucionalista, favor, a ver. Y acá están los contratos de Usted, gestión. una por una. A ver. ¿Usted dice que no tenía estudio técnico? No, el plan de promoción de la inversión privada debidamente aprobado por el Consejo Metropolitano. A ver, ahí. A ver, Marité. a ver, eso es absolutamente impreciso. Nosotros en la Municipalidad de Lima, previa implementación de la reforma del transporte, aprobamos un conjunto de ordenanzas que habilitaba a Protransporte a licitar. Y yo sé que esto va a ser muy técnico, pero voy Pero, a tratar de... resúmelo así. Sí. Antes de la reforma del transporte, lo que había era un sistema de autorizaciones. Es decir, la Municipalidad de Callao, la Municipalidad de Lima, le brindaban autorizaciones a cualquier empresa que no acreditaba que fuese dueña de la flota, que tuviera Y la de trabajadores en Guarochirí. planilla. ¿Se acuerdan la de Guarochirí? Exacto. Fregaba el Y centro. Los, Ya. los micros, como todos lo recordamos y como lo vivimos todavía en la mayoría de rutas, Ya. trabajaban en la total precariedad. Ya, entonces. En la reforma del transporte cambiamos el régimen administrativo de la autorización a la concesión. ¿Por qué, Jaime? Porque el servicio de transporte urbano es un servicio público y requiere de carriles exclusivos, requiere Se le de dio trabajadores exclusividad. en planilla, Ya. requiere de programación de número de flota y además requiere que sea el Estado, el garante de lo público, que establezca cuántas unidades y cuántos Hasta ahí. viajes A se ver, deben cubrir. doctora Acuña. Claro, mire, la doctora, ¿no? Bueno, yo no la he interrumpido en ningún momento. Yo no he mentido. Ella se hace referencia, ella se traslada en el tiempo al año 2018, donde ella señala de que se convirtió en servicio esencial. Pero en el 2014 no lo era. Y habían dos tipos, o sea, de forma de entrega de la autorización al transporte. Era la autorización y también era la concesión, ¿no? Entonces, autorizaciones... Y ahí están las empresas de transporte del servicio público urbano de Lima y Callao, ¿no? Entonces, ¿a dónde quiero llegar? ¿No? Y yo no lo digo, mire, dice que es inexacto, ¿no? Pero el señor Guerra García, la señora María Jara, fueron denunciados por el propio Protransporte y acá están las pruebas, precisamente por delitos muy graves. Y acá se lo voy a dejar para que deje una copia. Pero usted dijo que no se les daba... creo que debería Y fueron denunciados por eso mismo. ¿Por qué? Porque por la Pero no se falta de abrió estudio proceso, la señor. falta del plan de Señora Acuña, promoción no de la inversión mienta. privada. Pero Está manchando las honras. ¿Tiene que ver o no tiene que Gustavo ver? Guerra Acá está, García pues, no tiene ningún, acá está, no tiene pues, él ningún fue proceso presidente de abierto. Protransporte. Castañeda Locio lo Acá denunció, está. el procurador de ¿Y cómo es Castañeda lo posible? denunció por una vendetta ¿Y cómo es política. posible? Mire, A ver, un mire, ratito. ¿cómo es posible? Está mintiendo, ¿Cómo es posible? señor. Pero bueno, O sea que el abogado inclusive María Jara de la fue denunciado informalidad por el propio Protransporte. por el Y propio era miembro de transporte en la Protransporte, gestión en de Castañeda. calidad de gerente de transporte urbano le tocaba una silla en el Jaime, directorio de ¿podrías dar la Protransporte. palabra? Espérate. A ver, ya. A ver, adelante. En primer lugar, yo creo que deberías darle un espacio a Gustavo Guerra García, que debe ser de las venga. personas más expertas en el Ha estado ayer, pero sí. Y que este señor estado ayer con está Emil Cayó. difamando no solo aquí, sino en otros medios, porque él no tiene ningún proceso abierto por su presidencia en Protransporte. Eso es lo primero que quiero aclarar. En segundo lugar, el señor se olvida que el transporte público con el esquema de las ¿Qué año fue autorizaciones era absolutamente precario. Tú sabes que el promedio de años de las unidades antes de la reforma del transporte que transitaban por la avenida Arequipa era de más de 10 años. ¿Sabes que, por ejemplo, los limeños perdemos prácticamente 5 años de vida por la contaminación que tiene como A ver, un principal ratito, perdóname, fuente Marita. al Esto parque es una automotor? denuncia fiscal. Denuncia fiscal. Pero se Sí, archivó. lo archivado. Claro, ¿ves? Ya, pues. No, señor. o sea, Volvemos al hecho. No, yo, pues, yo he hecho pero- seguimiento a Ya, eso. pero es una denuncia Pero fiscal, una denuncia pues, fiscal señor. archivada no implica, o sea, de Que implica que no tiene O motivación. implica que ha tenido que decir eso. Es una cosa decidida. Implica que el es una fiscal... cosa No, decidida. pues. Un momento, quiero terminar. Implica eso que... se puede se A va a ver. volver a Aclarado, perpetrar. aclarado. Se va a volver a perpetrar. Aclarado, pero por las honras de las Ya. Una cosa que quiero terminar de decir. Brevemente El para darle señor- pase al doctor. El señor Ya. está representando a un servicio que hoy, en la actualidad, conforme a la ley, es ilegal. Porque la ley
31096 excluye absolutamente la posibilidad de que se pueda brindar un servicio colectivo. Quiero decir una última cosa. O sea, es ilegal. Es absolutamente legal en Lima y Callao. Lamentablemente es legal en otras zonas del país. Solo quiero decir una cosa. Yo no estoy en contra de quienes se ganan la vida en el colectivo. Entiendo que es un problema de desempleo porque nuestra economía no genera suficientes empleos. Y tampoco estoy diciendo que debamos desaparecerlos. Por ejemplo, en ciudades como Chile o Bolivia, los taxis colectivos, pues, ¿sabes lo que hacen? Están en zonas restringidas como alimentadores para terminar la ruta. Exacto. Pero no pueden estar en la avenida Arequipa y en la avenida Javier Prado. A ver, doctora Acuña, antes de darle la palabra, lo que quiero que quede absolutamente claro, yo le recomiendo que la próxima no saque pues una denuncia fiscal archivada. Bueno, le recomiendo eso, con todo respeto. Adelante. Pero estamos viendo el origen. El descargo. El origen de pues, pero un fiscal lo archivó. Ya, adelante. El origen de la informalidad. Entonces, el origen del incremento de la informalidad en Lima. Y bien lo ha dicho el señor alcalde de Lima, el señor López Aliaga, que podría ser una decisión política. Y tiene razón la doctora, ¿no? Porque la ley 31096 excluye a Lima y Callao del transporte autocolectivo. Yo represento al transporte autocolectivo también a nivel nacional, ¿no? Entonces, si hablamos de vacíos de oferta de servicio de transporte, lo hablamos también a nivel nacional, ¿no? Porque las empresas de transporte interprovincial M3 trabajan de 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, ¿no? ¿Quién cubre esa demanda? O sea, de 10 de la noche a 6 de la mañana, donde muchos profesionales utilizan el transporte autocolectivo para poder llegar a otros destinos del país. El asunto es que en esos varios taxis colectivos hay delincuencia, hay asaltos, hay accidentes. Pero no solo eso, Jaime. No hay ninguna regulación. Por eso, donde existe la necesidad, va a generar un emprendedor. Rebasaron las pistas de Lima. Un emprendedor que va, a cubrir esa demanda insatisfecha. Jaime. Y precisamente los corredores complementarios a nivel de Lima, los 4 corredores complementarios han generado vacíos de transporte en varios lugares de Lima. Entonces desaparecemos los corredores. No, es que los corredores ya son caducos hace rato. Son caducos por incumplimiento. Y eso es lo que, discúlpeme, señor Jaime Chincha, es por eso que acá se está tratando de desviar la atención de lo que ha pasado con los corredores complementarios, gravísimas omisiones que lindan con el delito. Ahora le damos otro momento. A ver, Marita, parece que hay un guión escrito para los defensores de el caos, ¿no? La señora Kelly Portaletino, que estuvo contigo aquí hace unos días, dice exactamente lo mismo que el señor Acuña. ¿Qué dice? Que es el fracaso de los corredores el que produce que un emprendedor se dedique al taxi colectivo. Y lo cierto es más bien que como el taxi colectivo y las organizaciones como la Federación del Señor han hecho lobby y han puesto plata en varias campañas políticas, hay muchos políticos que se han comprado el pleito de los colectiveros. Porque no es casualidad que Keiko Fujimori y el señor Pedro Castillo en la campaña, los dos hablaban de eliminar la Sutran y eliminar la ATU. Eso también hay que decirlo, Jaime, no solo se trata de personas que se ganan la vida en el transporte, seguramente muchas de ellas honestas, sino de que hay otras que son los que los dirigen, que son los que cobran cupos, que son las que permiten que haya delitos, que son las que atacan a los fiscalizadores, los que financian campañas políticas y que ahora están cobrando favores. Y que de hecho hicieron que lamentablemente se legalicen transportes que no tienen el estándar de calidad para transitar en las vías provinciales. Eso es lo primero que quiero decir. Y el fracaso del corredor, Jaime Rato, es que las autoridades no han tenido la voluntad de retirar, de hacer control. Cuando nosotros nos fuimos de la municipalidad, teníamos 160.000 pasajeros diarios en la Arequipa. ¿Qué hizo el día 1 Castañeda? Despidió a todos los fiscalizadores y dejó que los colectivos entren. A ver, pero hay una sindicación más grave que has hecho respecto a que los partidos políticos que ha señalado Marité Bustamante, que respaldan, le dan soporte, ¿no? Y además prometen, ¿no?, que los taxis colectivos van a ser validados.
Keiko Fujimori, Pedro Castillo y otros. ¿Qué tiene usted que decir? Claro, es que la diferencia entre la doctora con mi persona es que ella es política, yo no. Yo hablo en función al cumplimiento normativo de la ley. Yo no he venido acá a expresarme, o sea, en forma política. Yo le he venido, señor Jaime Chincha, a decir cuáles son los incumplimientos normativos, cuáles son las irregularidades, las omisiones que se han cometido en el corredor, en los corredores complementarios que han dejado vacíos de transporte, o sea que han tenido que ser cubiertos. Esa demanda, ¿no?, insatisfecha ha sido cubierto por los colectivos. ¿Y tienen a sus trabajadores en planilla? Entonces no los tienen, definitivamente el auto colectivo está fuera de la ley, no los tiene, ¿Y? Señor Jaime Chincha. Se la ganan así a la de Entonces, Dios. no, pues a ver, estamos hablando ya de una situación económico y social, ya de carácter estructural. Es comisionista, la falta de ¿no? empleo. Comisionista. ¿Cuál? Ni siquiera, ese es Ni el siquiera transformador. comisionista. ¿Comisionista cuál? Afiliador. No entiendo. Afiliador, pues. No, es que ese es el discurso que se ha Afiliador. escuchado de la señora Susana Villarán, ¿no? Siempre. Yo no sé, yo la le digo... satanización. No, yo le digo los términos que existen No, es en que el transporte público de Lima. definitivamente ahí hay que hacer cambios. Definitivamente. ¿Ya ha Estamos visto hablando. usted las No, calcomanías que hay en los carros que por hacen el supuesto. transporte? A ver, es que colectivo? no se puede satanizar. No es No se satanizar, es puede realidad. descalificar a personas, ¿no?, que, claro, que al margen de la ley hacen taxis colectivos cubriendo una demanda insatisfecha generada precisamente por los corredores complementarios, porque le han dado vías exclusivas desde el RIMAC hasta Miraflores, pero bueno, ahora tienen la ruta Fideo, ¿no? Ellos van donde les da la gana, fuera de las rutas de la concesión. Vemos pues acá el corredor morado yéndose por el Hotel Sheraton, saliendo por donde quieren para poder precisamente lograr alcanzar pasajeros, ¿no? Entonces, ¿quién cubre si tenemos un servicio exclusivo, una demanda insatisfecha y además la carencia de flota de este corredor azul? O sea, ¿quién cubre esa? Dígame, señor Jaime Chincha, ¿quién cubre esa demanda insatisfecha? A ver. ¿No? Porque la necesidad de transporte está generando este servicio autocolectivo. No es, o sea, no hay que descalificar, pues, ¿no? A ver, un minuto para cada uno. No sé si lo logro. No, A es ver, que ya viene Jorge Nieto Montesino. El señor ha dicho que el problema de los colectivos existen porque hay una demanda insatisfecha. Los colectivos existen porque no tenemos autoridades políticas que decidan hacer una reforma en transporte, porque el transporte no solo tiene que ser masivo, sino tiene que ser integrado. Entonces, si tú solamente tienes 4 corredores complementarios, pero no tienes rutas de alimentación, no tienes corredores de integración, no tienes recaudo único, no tienes un sistema. Hoy la ciudad de Lima lamentablemente no cuenta con un sistema integrado de transporte y lo que requerimos los ciudadanos es un transporte masivo, seguro, integrado, eficiente, sostenible ambientalmente. Los colectivos jamás lo van a hacer. Él dice que es técnico, entonces que me diga en la técnica qué es un servicio público y cuáles son los estándares de calidad que se requieren para brindar un servicio público esencial como el transporte urbano. Un minuto. Esa es la teoría, ¿no? Claro, la teoría es muy bonita, ¿no? O sea, de hacer discursos ya prefabricados. No, yo vengo acá a hablar de la realidad, ¿no? Mire, así ellos quisieran, o sea, retirar a las empresas de transporte formales, como lo han hecho así, y una imposición ilegal y arbitraria por parte de la autoridad. En principio Protransporte y después la ATU, ¿no? De las rutas, cuando no tenían, o sea, exclusividad, ¿no? Y existe, pues, ¿no? Que tenga presente la señora María Jara, aún todavía, o sea, jefa del ATU, ¿no? Que existen las ordenanzas Todavía está amenazando. 1876 y 1893 que no le permiten el retiro directo de las empresas de transporte, ¿no? Y además, mire, yo no he venido acá a discursos políticos, yo he venido acá a decir y a expresar, o sea, los informes del MEF ya habían declarado la nulidad de los contratos de concesión. ¿Ha visto cómo interrumpe Es que es mentira. señor Jaime Chincha? Las empresas del corredor la han ganado nulidad, los y acá arbitrajes contra está, el y acá Estado. está. Y cuando declaran la nulidad de los contratos de concesión, el mismo ministro Segura dice, señor Castañeda,
¿no? Porque la gestión del señor Castañeda tiene dos fases, dos partes. La primera, estar en contra del corredor, y la segunda, se volvió un acérrimo defensor de los corredores complementarios, ¿no? Entonces, cuando le dice el propio ministro de Economía y Finanzas, le dice: queremos reforma de transporte sin atropellar el ordenamiento jurídico, era precisamente porque existía un informe del Ministerio de Economía y Finanzas que declaraba la nulidad de los contratos. Cerramos así, uno pisándose al otro, como Yuniris Love. Quiero decirte una cosita vinculada a la defensa de lo público también. Mañana a las 10 de la mañana en Playa 3, en el Regatas, los deportistas acuáticos están convocando a un plantón para defender el carácter público de las playas. Entonces los invito a participar y en general a que defendamos nuestros espacios públicos. Gracias. Lo único que hay que hacer es felicitar la actuación de la Presidenta de la República, del Ministro, el Premier y de la Ministra de Transportes y Comunicaciones, de retirar a la señora María Jara del cargo para que se investigue a fondo esta situación. Saludamos porque se está haciendo una evaluación de funcionarios en base a la productividad. Lamentable. ¿No? Y todos los funcionarios tienen que pasar a ver qué cosas has hecho, cuáles son tus logros para que permanezcas en el cargo. Felizmente no iba a dar declaraciones políticas. Gracias. No, es que son apreciaciones estrictamente jurídicas y en base a lo que a las normas que ha dictado el actual gobierno, ¿no? Pausa, regresamos.